Buen día, Jaime. Un abrazo hasta Washington. ¿Cómo está? Le saluda Rubén Atawichi. Hola Rubén, muy buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Un gusto estar en el programa. ¿Ha logrado escuchar parte de esta declaración polémica que acabamos de pasar en La Razón Radio? Sí, sí, y es asombrosa la capacidad de Luis Arce de hacer este desdoblamiento de personalidad, ¿no es cierto? Luis Arce presidente, no reconoce a Luis Arce ministro. Pero más allá de los pertinentes comentarios que hiciste tú, yo quiero adicionar algunos más. Primero, Luis Arce fue el arquitecto del modelo económico vigente. O sea, Luis Arce no fue un simple ejecutor, sino, recordemos, es el principal ideólogo del modelo económico social comunitario productivo implementado desde el año 2006. Entonces, su desconocimiento actual de los errores de ese modelo equivale pues a una negación también de la paternidad intelectual sobre las consecuencias de su propia obra, podríamos decir, ¿no es cierto? Eso un tema. El otro tema, como ministro de Economía durante más de una década, porque él fue del 2006 al 2017, 18 y brevemente a 2019, Arce tuvo, pues, obviamente, como padre del modelo y ministro, cabeza del gabinete económico, tuvo, pues, un rol central en todo lo que es la planificación y la ejecución de todas las políticas en materia fiscal, monetaria, gasto, inversión pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no puede, pues, alegar desconocimiento ni falta de responsabilidad por las decisiones estructurales de la economía que se han tomado durante todo ese periodo. Ahora, como padre del modelo, debió haberse dado cuenta, y por supuesto es muy difícil pensar que no se dio cuenta, que la dependencia del modelo en el gas como principal fuente de ingresos fiscales, ¿no es cierto?, era fundamental. Entonces, te podías dar cuenta o te deberías haber dado cuenta fácilmente que sin inversiones suficientes en exploración ni diversificación productiva, pues eso no iba a funcionar. Y no diversificar y no explorar y alimentar al propio modelo, pues ha sido una decisión política, ¿no es cierto? Una decisión política y una decisión tomada por las máximas autoridades, incluyendo él. Entonces, estas omisiones han ocurrido claramente bajo su gestión directa como ministro de Economía y Finanzas. Ahora, cierto, son otros tiempos y hay que indilgar al anterior gobierno sobre los eventuales errores que hubiera tenido. Yo recuerdo, y esto entre paréntesis, en una conversación con el expresidente Evo Morales, él me decía que yo fui el que invitó a más o menos arreglar la propuesta de modelo económico a Luis Arce. Lo había hecho con Carlos Villegas. Sin embargo, Ajá. esto resultó ya una política de la gestión del gobierno de Evo Morales durante más de 14 años y ahora el gobierno de Luis Arce dice también mantener las líneas de ese modelo económico. Cierro paréntesis. ¿Qué nos dice Jaime Dunn respecto de la situación económica en el país? Claro, el no haber explorado en su momento pozos petrolíferos, quizás ahí Luis Arce podía llamar la atención a su colega diciendo, por favor, hay que invertir en esto. Está afectando a las reservas en el país y está afectando también a la provisión de combustibles como son diésel y gasolina, que en parte se alimenta de materia hidrocarburífera explotada en el país. Bueno, claramente, estimado Rubén, ha habido una falta de previsión y adaptación, si quieres ponerlo de alguna manera, sobre este modelo, otra vez a la cabeza de Luis Arce. Modelo económico que Arce impulsó no incluyó mecanismos reales, sólidos, contundentes y claros de previsión ante la caída de ingresos por hidrocarburos, ¿no? Entonces, no había planes serios de transición económica, de diversificación, y obviamente esto implica una responsabilidad directa en la falta de sostenibilidad del sistema fiscal, ¿no? Porque ha sido supervisado, creado y obviamente sostenido, ¿no es cierto?, con las políticas económicas del señor Arce. Entonces, si se acabó el combustible, ¿no es cierto?, del modelo, claramente hemos llegado a la situación actual donde ya no existen los recursos para mantener el modelo funcionando. Porque en realidad, más que un modelo, entre comillas,
ha sido una decisión de política económica que solo funcionaba con auge, ¿no es cierto? Por eso no es un modelo real, ¿no? Porque un modelo real, aparte de incluir otras variables y otras características, pues tiene que funcionar en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, claramente, este llamado modelo solo ha servido para el auge y su propio creador parece no haberse dado cuenta de eso por esta negación que hace de responsabilidad, ¿no es cierto? Ahora, hemos llegado al punto donde claramente este, repito, entre comillas, modelo ha quedado claramente agotado, terminado, y nos pone en una situación donde seguimos gastando lo mismo. Es más, el presupuesto general del Estado 2025 nos dice que vamos a gastar 12% más cuando los ingresos van a ser mucho más bajos, ¿no es cierto? Entonces hemos llegado a un punto donde gastamos más, no tenemos los ingresos, el modelo, entre comillas, por supuesto, ha fracasado totalmente y no hay solución. Entonces, el presidente, ¿no? En su intento de separar su rol de ministro de su actual cargo de presidente, pues no resiste al más análisis lógico, ¿no es cierto? Al menor análisis lógico que se pueda hacer sobre el tema. Es más, hasta compromete, creo, su credibilidad como presidente, ¿no es cierto? Porque su gestión anterior está directamente vinculada a las decisiones estructurales frente al país, y si ni siquiera se ha dado cuenta que su modelo ha fallado, ¿qué clase de presidente tenemos en materia económica? Ahora llama la atención por uno y otro lado, mientras Evo Morales desahucia ahora a Luis Arce y ha dicho que ha sido el peor de sus ministros, pero en su momento decía el mejor ministro, era el más elogiado, incluso él hacía gala de que en el ámbito internacional Luis Arce era el mejor posicionado en relación a sus colegas. ¿Qué percepción le da esto? Obviamente esto es político. Bueno, pues claro que sí. Es más, recordando, estimado Rubén, algún momento, eh, no recuerdo qué año fue, hasta se habló de que el modelo económico, social, comunitario, productivo se estudiaba en la universidad universidades más prestigiosas del mundo. El mismo presidente hablaba de que en Harvard era un caso de estudio, y hablaba también de la posibilidad, se hablaba de la posibilidad de una nominación al Premio Nobel de Economía, por algo que evidentemente muchos sabíamos que era falso, ¿no es cierto? Primero, no era un modelo como tal, económicamente, sino simplemente la activación de variables de alto consumo y gasto público para lograr el crecimiento económico, anulando las variables de la inversión privada, las exportaciones privadas, etcétera, etcétera. Y estas son las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, claramente, esto solo funcionaba en auge, y por supuesto, cualquiera es buen ministro cuando hay plata. En realidad, los buenos ministros se ven cuando no hay plata. Y justamente en el rol de no hay dinero, Luis Arce se ha aplazado totalmente. Nosotros queremos pues profesionales y gente idónea para resolver problemas y no gastar los recursos que además vienen de gestiones anteriores, gracias a las actividades y acciones que se han tomado en gestiones anteriores. Entonces, esto nos lleva pues a otra vez, insisto, porque es indignante esto, ¿no? Que Arce, al evitar asumir responsabilidades por los efectos actuales del modelo que él mismo ha promovido, pues a mí me surge una pregunta fundamental, querido Rubén. ¿Será que realmente Arce entendía los mecanismos y consecuencias de su propio diseño económico? Tengo dudas. Dudas razonables. ¿Qué augura de la situación económica, Jaime, del país? En este momento sufrimos al menos tres elementos fuertes. Primero, la escasez de divisas. Segundo, la escasez de combustibles. Y tercero, el encarecimiento de los productos de la canasta familiar, más allá de las medidas restrictivas que dispuso el gobierno, por ejemplo, en relación a la exportación de carne, de soya y otros productos. La inflación aparentemente va a superar el 15% acumulada hasta finales de año, según algunos analistas, y cada mes suben puntos porcentuales a esta situación. ¿Qué criterio tiene? ¿Qué augura de la economía del país, Jaime? Bueno, mira, y justamente en el trabajo que vengo haciendo aquí en los Estados Unidos, en Washington, y estuve anoche con varios residentes bolivianos conversando sobre la economía.
Y bueno, algunos decían de que hay mucha incertidumbre en el país, me comentaba alguien en el oído, me decía, hay mucha incertidumbre económica, estamos preocupados por nuestras familias, pero yo les decía, en realidad hay todo lo contrario, hay mucha certidumbre económica, no incertidumbre. ¿Por qué? Porque aquí se está dando el fenómeno que ya se ha visto en la Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en los 80s, con la Unidad Democrática y Popular. Es el mismo tema de cuando gastas mucho, ¿no es cierto? Tienes déficit fiscales, esos déficits fiscales obviamente te llevan de una crisis fiscal a una crisis de balanza de pagos y después empiezas a tener una crisis energética y potencialmente una crisis alimentaria. O sea, está todo escrito lo que va a pasar en el país. Hay mucha certidumbre. Es tan sencillo como decir, si tú estás yendo un automóvil a 120 kilómetros por hora hacia un precipicio, hay total certidumbre de qué va a suceder, ¿no es cierto? Entonces, si no se toman medidas urgentes para corregir la velocidad y dirección que va la economía hacia el precipicio, está claro que esto va a ser más caótico. Tú mencionas la inflación, algunos analistas hablan del 15% más o menos hasta fin de año. Bueno, te hago notar que si tú la inflación de febrero la anualizas, ya está sobre el 20%. Entonces, la posibilidad de tener una inflación de 20-25% hacia fin de año es totalmente real. Y lo peor de todo es que vamos a tener un crecimiento cada vez más bajo porque la energía es la sangre que mueve la economía. Tenemos ya una crisis energética en el país o los inicios de una crisis energética en el país, ¿cierto? Que está paralizando todo el aparato productivo. Se paraliza el aparato productivo y después tienes una situación compleja donde los alimentos se ponen en riesgo. Entonces, pasar de crisis fiscal a crisis de balance de pagos, a crisis energética y crisis alimentaria, pues algo que está totalmente, ¿no es cierto?, como posibilidades, está totalmente claro que es la dirección en la que va el país, por eso hay que tomar decisiones urgentes. Jaime, finalmente quisiera abordar algo más personal con usted. Usted algún momento aquí mismo en La Razón Plus había expresado predisposición de postularse. Finalmente se ha asegurado usted de que no es posible ser candidato o va a haber todavía la posibilidad. Nosotros incluso en Bueno, un mapa habíamos puesto a Jaime Dun en veremos. sí. Como siempre sostengo, esa es una decisión muy importante y no puede ser el tema de que haya un precandidato más, ¿no es cierto? Sino que tiene que tenerse todos los elementos necesarios para ser realmente un precandidato que primero, obviamente, pueda buscar y colaborar en los procesos de unidad, más que todo, y también lo fundamental es tener todos los elementos para hacer lo que los bolivianos quieren, que es un cambio total y absoluto. Y cuando hablo de elementos, evidentemente hay temas que van más allá de la persona, del plan, del tema de tener un programa, obviamente, unificador. También es muy importante tener, pues, algo que es fundamental, tener los recursos y la sigla. Entonces, lo que sí les puedo decir es que continúo arduamente trabajando en ese sentido. ¿A eso se debe su visita a Washington estos días? No, principalmente es mi visita a Washington es porque encabezo el programa del Harvard Growth Lab con la Universidad de Harvard como cabeza del sector Bolivia, para justamente trabajar en el programa de gobierno dentro de lo que se llama Bolivia 360. Ahora, cierto, hay una cantidad de precandidatos, muchos van a tropezar con la sigla, ¿no? Hacer alianzas va a ser obligación si quieres acogerte en una sigla. Hay algunos que están padeciendo en esto, hay otros que se están disputando, por ejemplo, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga están en permanente disputa. Uno tiene partido, el otro no tiene partido, sí agrupación, pero puede acogerse a algún partido político. Va a ser difícil esto. En una crisis que vive el país también hay crisis de partidos políticos. Totalmente, sí, un gran trabajo que ha hecho el movimiento al socialismo, como sabes, querido Rubén, es destruir la institucionalidad de los partidos políticos en el país, ¿no es cierto? Y eso nos ha llevado a esta situación, así como se acabó el gas, se acabaron los partidos y reunir los requisitos para cumplir
con todas las leyes referentes a un proceso electoral, pues son bastante complejos en el país. Jaime, le abrazo hasta Washington. Será hasta otra oportunidad. Gracias por el tiempo y además por las consideraciones con La Razón Radio. Muchísimas gracias, Rubén. Muy buenos días. Buen día, le decimos a Jaime Dunn. Él es consultor financiero.